dignos de cada logro. Fuertes en cada desafío. Universidad IEXPRO, 13 años creciendo juntos. Creciendo juntos. Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos. Me presento, soy el maestro Javier Alejandro Anaya Cantoral y les doy la más cordial bienvenida al último evento de nuestro primer Congreso Internacional de Psicología, Retos y Oportunidades en la Práctica Clínica. Sin duda, a lo largo de esta semana hemos aprendido mucho de nuestros invitados especiales y para terminar con broche de oro, el tema que nos aguarda el día de hoy es de sumo interés. Los trastornos de la conducta alimentaria son una problemática que ha cobrado gran relevancia en la sociedad actual, afectando en un gran porcentaje de la población, especialmente en adolescentes y jóvenes. Estos trastornos, como la anorexia, bulimia y trastornos por atracón, no solo tienen repercusiones físicas en la salud de quienes lo padecen, sino también en su bienestar emocional, psicológico y social. Para abordar este tema tan complejo, es fundamental analizarlo desde diferentes perspectivas. En este caso, nos enfocaremos en la perspectiva psicoanalítica, la cual propone que los trastornos de la conducta alimentaria tienen una influencia desde ciertas problemáticas y dinámicas inconscientes. Durante la charla exploraremos temas como la relación entre la alimentación y las emociones, los conflictos internos que pueden desencadenar los trastornos alimentarios y las posibilidades y las posibles estrategias terapéuticas basadas en el psicoanálisis para ayudar a los individuos a superarlos. Esta plática promete ser una oportunidad única para profundizar en el estudio de los trastornos de la conducta alimentaria desde una perspectiva psicoanalítica y obtener herramientas valiosas que permitan abordarlo, comprenderlo y también poder intervenir en ellos de forma comprensiva y efectiva. Es por eso que hoy abordaremos el tema los trastornos de la conducta alimentaria desde la perspectiva psicoanalítica. El día de hoy nuestros ponentes especialistas en la salud mental tomarán el reto de abordar y desarrollar este tema que sin duda es muy complejo y con muchos matices. Conozcamos por favor a los invitados del día de hoy. Nuestros invitados del día son el maestro Enrique Norberto Velázquez Pérez. Él es licenciado en Psicología y maestro en Psicoterapia Psicoanalítica en niños y adolescentes. Y el maestro Héctor López Trujillo. Él es licenciado en Psicología y maestro en Psicoterapia Psicoanalítica en niños y adolescentes. Bienvenidos. Ya están con nosotros nuestros invitados. Buenas tardes, maestro Enrique. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy buenas tardes, maestro Anaya. Muy buenas tardes, Héctor. Muy contento, muy entusiasmado de estar este mediodía aquí. Muchísimas gracias. Maestro Héctor, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Hola, buenas tardes, maestro Anaya, maestro Enrique. Pues un gusto, ¿no? Gracias a la Universidad IEXPRO por invitarnos a tan interesante tema. Sí, sin duda alguna, el tema se da como muchas veces como muy conocido, pero en realidad pocas veces se intenta comprender, ¿no? A profundidad. Y bueno, lo interesante de hoy es que vamos a conocer una perspectiva que tal vez muchas veces no se habla, no es tan, digamos, tan visible.
Sin embargo, me parece bastante interesante para poder ir conociendo y cómo comprende, digamos, el psicoanálisis y cómo entiende lo que son los trastornos de conducta alimentaria, ¿no? Bien, me gustaría compartirles la reseña de nuestros invitados. El maestro Enrique Norberto Velázquez Pérez es licenciado en psicología, maestro en psicoterapia psicoanalítica en niños y adolescentes, evaluador y capacitador del programa de atención al niño víctima de violencia del Hospital de Especialidades Pediátricas Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ponente en diferentes eventos como jornadas académicas, simposios de psicoterapia psicoanalítica de niños y adolescentes, congresos nacionales, entre otros. Y además es docente distinguido de la Universidad IEXPRO. Por su parte, el maestro Héctor López Trujillo es licenciado en psicología, maestro en psicoterapia psicoanalítica en niños y adolescentes, ha colaborado como psicólogo perito en la Procuraduría del Estado de Chiapas, ponente de diferentes congresos a nivel nacional de la Asociación Psicoanalítica Mexicana y además es docente distinguido de la Universidad IEXPRO. Antes de comenzar con las preguntas que tenemos preparados para nuestros docentes, nuestros invitados, invitamos también al público a que puedan escribir sus preguntas, historias o comentarios para que al finalizar nuestra plática podamos dar lectura de cualquier duda que ustedes tengan. Muchísimas gracias. Para comenzar a abordar el tema, me gustaría que iniciemos conversando, quien quiera comenzar la conversación, ¿cómo comprende el psicoanálisis lo que serían los trastornos de la conducta alimentaria? Bueno, en primer lugar agradecer la invitación de esta nuestra casa, Universidad IEXPRO, felicitarlos por el cierre del Congreso Internacional en conmemoración al Día del Psicólogo. Y pues bueno, es un tema, como lo mencionaba maestro Anaya, muy complejo, muy amplio. Yo tendría que decir que es uno de los temas álgidos e importantes en nuestra actualidad. Si nos ponemos en el terreno de la psicopatología, de los padecimientos actuales en toda población, ¿no? Desde niños, niñas, adolescentes, adultos. Y bueno, desde la lectura que yo puedo hacer desde el psicoanálisis, bueno, el psicoanálisis no lo retoma como tal, ¿no? Como trastornos, ¿no? Yo creo que para las personas que nos ven, el psicoanálisis se separa un tanto de esta clasificación, ¿no? De los trastornos y abarca otras aristas, otras lecturas que tienen que ver con esta experiencia analítica, ¿no? Uno a uno, ¿no? Este diálogo entre quien padece, quien sufre o quien goza el síntoma y la persona, ¿no? El analizante. Esa por una parte, y por otra, el psicoanálisis pues tiene más de 130 años, ¿no? El psicoanálisis ha evolucionado, ha tenido cambios, y ha tenido nombres teóricos, teóricas y enfoques, posturas, líneas de pensamiento psicoanalítico, ¿no? Entonces, me parece que estos elementos nos dan a entender de que el psicoanálisis lo que busca es una lectura de el vínculo que el sujeto tiene con la comida, ¿no? Ese lazo, esa relación con lo que se lleva a la boca, ¿no? Que bueno, que eso es como para empezar, ¿no? Para ir empezando, nada más. Sí, claro. Ok, maestro Héctor, ¿usted qué podría decir? ¿Cómo cree que el psicoanálisis comprenda o entienda los trastornos de la conducta alimentaria? Sí, claro. Es un tema complejo, hartamente complejo. Entonces, la nueva manera de hacer psicoanálisis ya no es como bien decía aquí que hace 130 años que su descubridor, ¿no? lo hacía.
ahora ya se acompaña de otras disciplinas, se nutre de otras disciplinas y es un trabajo también más interdisciplinario el que se realiza. Y cuando vemos una paciente, y digo paciente porque la prevalencia es mayor en mujeres, 4:1 es la cifra de la prevalencia de pacientes con anorexia. Entonces también como psicoanalistas o como psicoterapeutas de corte psicoanalítico, nos apoyamos en otras disciplinas también, ¿no? Como la psiquiatría, la nutrición, entre otras. Entonces sí es un problema hartamente complejo. Podríamos irnos al temprano desarrollo, si lo viéramos, digamos, desde las líneas del desarrollo, podríamos hablar de esa primera etapa oral que nos describe Freud, ¿no? En la cual me parece que ahí están los puntos de interferencia, los puntos de fijación, como él le llamaba, ¿no? Donde se dan pues esas rupturas intrapsíquicas. La importancia de mencionar autores como Bowlby, que hablan del apego, como Winnicott, que hablan de ese sostén en la relación con la madre. Me parece que ahí puede estar el asunto, ¿no? Por ahí va el asunto. Muchísimas gracias, maestro. Ok, hay dos cosas, porque, digamos, durante la plática van dos cosas que han mencionado que me parece interesante. Y la primera es que hay una división. Para el psicoanálisis, el trastorno de la conducta alimentaria o los trastornos en general, no lo vamos a tomar como tal, como la psiquiatría, ¿no? Como digamos, número de síntomas que hay y a partir de ello clasificarlo. Bueno, lo dejo ahí tantito. Y por otra parte, también, si bien hablamos de jóvenes y adolescentes, donde aparentemente esta problemática surge o se da, sin duda alguna, al escuchar a los propios pacientes, vemos que hay algo desde la infancia, ¿no? O sea, hay algo que marca desde la infancia y de alguna u otra manera es algo que se logra desatar, le voy a decir de esa forma, ya en la adolescencia y en la juventud, ¿no? Entonces, por ello mismo, me gustaría preguntarles, maestros, ¿cuáles creen ustedes que son las causas de los trastornos de la conducta alimentaria, ya teniendo en cuenta esta división, ¿no? Tal vez no solamente se trata de la suma de los síntomas, sino más bien de que hay algo ahí, justamente en el desarrollo, en el caso 1 por 1, que hay que escuchar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuáles creen que sean las causas principales para ustedes, maestros, digamos, que pueda tener los trastornos de la conducta alimentaria? A mí me parece que la relación entre la comida y el bebé es fundamental, ¿no? Esta relación vincular en la cual la comida se convierte en este primer don, digámoslo así, con la relación con el otro, ¿no? Con la madre, con la madre en función, ¿no? Sabemos que en el psicoanálisis no hablamos de personas, hablamos de funciones, y la comida se convierte en este objeto que se introduce a la boca, ¿no? Ya en 3 ensayos, como lo decía el maestro Héctor, Freud postuló, ¿no? Todos estos elementos de la sexualidad infantil, las etapas, las fijaciones, estos momentos críticos, ¿no? Estos momentos donde puede pasar algo por parte de la madre, del padre, del cuidador, que se instale ahí como, en un primer momento, en la teoría clásica, como un trauma, ¿no? Pero posteriormente como un elemento de anclaje, ¿no? Como de una especie de relación vincular con la comida a partir de el goce del otro, ¿no? Diríamos ahí desde una orientación un poco lacaniana. A mí me parece que esta parte de la relación de la comida, por ejemplo, hay diferentes trastornos gastrointestinales, ¿no? En los bebés, por ejemplo, del reflujo. Cuando el bebé, cuando llegan a la consulta y dicen, es que mi bebé no quiere comer, no hallo la manera de darle de comer, ¿no? Y bueno, resulta que a lo mejor la madre o el padre está pasando por una situación compleja, hay un duelo ahí, ¿no? La madre depresiva, el padre depresivo,
algún componente estresor o que tensione en estos primeros momentos del desarrollo infantil que pueden hacer que el bebé o el niño tenga cierto tipo de anorexia, ¿no? Desde ahí, ¿no? Ok, vale. Justo acaba de mencionar algo clave, ¿no? La primera relación que hay entre la madre y el niño, teniendo en cuenta que la madre va a ser una función y quien lo puede ocupar quien sea. A partir de ello hay una relación no solamente con la madre, sino también con la comida. Gracias, maestro. Sí. Maestro Héctor. Sí, las causas yo podría decir que es multicausal, ¿no? Es una situación multicausal. Dentro del mismo psicoanálisis se podría ver así. Recordemos, Melanie Klein decía que los niños nacen con cuestiones ya constitucionales. Entonces, va a haber niños que nacen más o menos voraces, ¿no? A la hora de alimentarse en el pecho, por ejemplo. Hay bebés que muerden el pecho de mamá, ¿no? Es la agresión oral que llama Melanie Klein. Y hay niños que son un poco más pasivos al momento de la alimentación. Entonces, van a depender también, aparte de factores hereditarios, me parece que hay una conjugación con factores ambientales, con factores que el bebé encuentra en el entorno, como bien apuntaba Quique, una madre depresiva, por ejemplo, ¿no? Actualmente la depresión posparto está en auge, un 70-80% de las mujeres han padecido o padecen depresión posparto, y eso es algo importante al momento de generar la relación con el bebé, la temprana relación. Por ahí André Green tiene un concepto que se llama la madre muerta, que hace alusión a esta madre depresiva que no se vincula, que no se relaciona con el bebé, ¿no? Y recordemos que al momento de alimentar al bebé, pues no solo se le alimenta de leche, sino la cuestión nutricia también está en los afectos. Y si no hay ese intercambio de afectos, pues vamos a tener niños deprimidos, ¿no? Más bien permeados por esta pulsión destructiva que, como Freud apuntaba, es la pulsión de muerte. Cuando recibimos una paciente anoréxica o bulímica en el consultorio, lo que nos topamos primero como terapeutas o como analistas es la pulsión de muerte, ¿no? Yo la asemejo a este personaje que aparece el día que se celebra los muertos, las Catrinas, ¿no? Mujeres sumamente delgadas, con ojos hundidos, esqueléticas, porque lo que estás tratando es pulsión de muerte, es una pulsión autodestructiva. Y esa me parece el punto nodular de esa situación se formó en los primeros añitos de vida. Son pacientes que el psicoanálisis las llama preestructurales. Preestructurales porque no alcanzaron el Edipo. Recordemos que el psicoanálisis apunta a que el sujeto estructura su aparato psíquico a partir de la resolución del complejo de Edipo, que es de los 3 a los 5 años aproximadamente. Estas pacientes no llegaron a construir el Edipo. Entonces, desde una patología más psicodinámica, estaríamos hablando de núcleos psicóticos importantes o incluso núcleos más borderlines o núcleos perversos en la nueva nomenclatura, ¿no? Que hace alusión Otto Kemper, la misma Melanie Klein, ¿no? Melanie Klein diría está en una posición esquizoparanoide, ¿no? Donde se siente dividida, escindida y perseguida, ¿no? Sería, y bueno, un poco de esto de las causas, ¿no? que se mencionan. Gracias, maestro. Justo tomó un punto importante acerca de la relación nuevamente con la madre, ¿no? Y me gustaría hacer una aclaración, porque muchas veces decimos, bueno, la madre pasa por depresión posparto y pareciera ser que el psicoanálisis como que le echa la culpa a la madre, ¿no? Por esa relación. No, al contrario, sabemos que esas modificaciones emocionales, por decirle de alguna manera, que puede llegar a tener la madre y el padre, claro que causa algún efecto en el niño, ¿no? Es decir, no es lo mismo saber que papá y mamá tienen el deseo de estar ahí presentes a que por la depresión de repente no tengan ganas ni de estar con el niño, ¿no? Y justamente no es echarles la culpa, más bien es saber cómo es esa dinámica y que no hay que, digamos, dejarla a un lado, sino también ver cómo esa dinámica tiene efectos en el niño, ¿no? Ahora bien, por otra parte, acaba de mencionar maestro Héctor
la pulsión, y en específico, digamos, la pulsión de muerte, ¿no? Que si bien ahí podemos entrar en detalles, pero la pulsión de muerte, maestros, ¿cómo creen ustedes que esté, digamos, relacionado ese concepto de pulsión de muerte con lo que serían los trastornos de conducta alimentaria? Pues bueno, por ahí dirán, ¿no? La pulsión es de muerte, ¿no? Hay muchos elementos que tienen que ver con esta energía, ¿no? En las primeras tópicas freudianas, donde desarrolla toda la teorización acerca del ello, del yo, del superyo, toda esta administración de la energía que hace un yo, ¿no? Todos estos elementos desde la escuela del yo, pasando evidentemente por Freud y por los postfreudianos. Me parece que en la pulsión de muerte o en la pulsión que tiene el paciente con bulimia, con anorexia, con atracones, está esta situación de la repetición, ¿no? Vemos a pacientes donde están una y otra vez provocándose el vómito, una y otra vez poniéndose en situaciones en donde tienen a una cadena internacional de comida rápida, ¿no? No quiero decir nombres comerciales, pero bueno, se pone en una posición o se coloca en una posición donde le permite acceder a la comida, pero también tomar distancia. Uno de los elementos centrales que creo que aquí compartimos es el tema de que la anorexia, en específico la anorexia es una teoría del rechazo, ¿no? ¿Rechazo a qué? Y aquí es donde viene un poquito la respuesta a su pregunta, maestro. Es donde la pulsión encuentra una forma de satisfacerse, ¿no? De esta vuelta a sí mismo, ¿no? Esta compulsión a la repetición que tienen los pacientes, también los toxicomaníacos o pacientes que dependan, ¿no? Esos pacientes codependientes, son elementos como, a mí me parece, de autoagresión, de autolesión, y elementos también que en algunos casos nos podían señalar hasta conductas suicidas, ¿no? O elementos sobre el suicidio. Entonces, la pulsión de muerte en estas personas está condescendida al deseo del otro, ¿no? De una persona que está allí dándole la comida, ¿no? Y también prohibiéndola, ¿no? En este tema del cuerpo. Tienes que comer, pero tienes que cuidar saludable, ¿no? Tienes que comer saludable, perdón. Tienes que comer, pero no, esto sí, esto no. Todos estos elementos de deseo, yo creo que ahí se instituye el goce, ¿no? Este goce que lo lleva pues a la compulsión, a la repetición, ¿no? Uh-huh. Muchas gracias, maestro. Maestro Sí. Héctor. Sí, hablando del tema de la pulsión, hay el texto freudiano de Pulsión y Destinos de Pulsión, ¿no? Del cual habla que en el aparato psíquico, pues como se formula dentro de la primera tópica y la segunda tópica, pues la pulsión es esta energía que busca descarga, ¿no? Entonces, desafortunadamente, cuando se está formando el aparato psíquico, algunas instancias permanecen permeadas por mucho de inconsciente, o por el ello, diríamos, ¿no? El ello, que es esa base temperamental, es esa base biológica, y entonces el superyo, que se supone que es una estructura que debe regular al sujeto, ¿no? Se vuelve una estructura punitiva, persecutoria. El superyo de las pacientes anoréxicas tiene esa característica, que es demasiado punitivo, demasiado persecutorio, por cómo ellas han internalizado al objeto. Hablando de la teoría de las relaciones objetales, pues los objetos son papá y mamá, internalizados en el esquema psicológico. Y al final papá y mamá son funciones mentales. Estas funciones, en vez de regular,
digamos, caen en una desregulación. Entonces la paciente piensa que tomándose un vaso de agua al día y comiéndose media manzana, con eso va a sobrevivir, porque la exigencia en el afuera es que esté delgada, ¿no? La exigencia afuera es la devaluación ante subir de peso, ¿no? Entonces esto ya lo incorpora, ¿no? Como si lo internalizara, y por poner la analogía es como si lo comiera y nomás no le hace digestión, ¿no? Y tiene que vomitarlo o tiene que rechazar el alimento, como bien apuntaba el maestro Enrique, es un rechazo, ¿no? Es un rechazo hacia sí mismo y es un rechazo de los objetos también, que los ha vivido como muy persecutorios. Y ahí también podremos hacer una diferenciación justamente en las pulsiones destructivas, tanto de la anoréxica y de la bulímica, ¿no? Mientras que en la anoréxica hay un sobrecontrol por lo que va a ingerir, por lo que va a entrar en su cuerpo. En la anoréxica hay una repetición del placer-dolor, ¿no? Del placer de los atracones, ¿no? Mientras se atraca hay una experiencia placentera y al mismo tiempo hay una experiencia de dolor al vomitarlo. Es como si el objeto entra y sale, ¿no? Es como una analogía, una representación de lo que ha entrado a su aparato psíquico. Ok, muchísimas gracias, maestro. De acuerdo a lo que voy escuchando de ambos maestros, justamente hay, ¿cómo decirle?, una línea entre lo que sería tanto la pulsión de muerte como el superyo, ¿no? Que pareciera ser que están juntos. Y es curioso porque, digamos, naturalmente se supone que la alimentación es algo que nos va a ayudar a nosotros a estar bien, ¿no? Sin embargo, son pacientes que tienen conflictos justamente con la alimentación y que van en contra de esa, naturalmente, preservación, digamos, ¿no? En ese sentido, ¿qué relación tendría el superyo con la pulsión de muerte? Es decir, ¿por qué funciona el superyo, la pulsión de muerte, en estas personas? Que algo ya comentaba, ¿no? Acerca de mi imagen, de si el otro un poco poder tragarlo, ¿no? O sea, también si el otro me exige mucho acerca de mi imagen, que hay muchos pacientes, digamos, sobre todo mujeres, que en algún momento hacen cierta referencia a que los padres estaban muy preocupados por su imagen y que justamente pareciera ser que se tienen que alinear a esa imagen perfecta, ¿no? De alguna manera. Sin embargo, tanto más alineadas a esa imagen perfecta, más dolores se causan, ¿no? O más problemas con su cuerpo tienen, ¿no? Okay. Sí, a mí me parece que centrar, por ejemplo, estos trastornos, a lo largo de la historia del psicoanálisis han habido como diferentes lecturas, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde colocamos estos trastornos, ¿no? Si los colocamos en una estructura neurótica, en una estructura psicótica, en una estructura perversa. Ha habido como esta discusión, a mí me parece que ya no se discute tanto, pero yo, por ejemplo, veo a las pacientes o a los pacientes anoréxicos más del lado de la perversión, ¿no? Entendiendo la perversión como este asunto de ir teniendo conductas, comportamientos, actitudes hacia la preservación de la enfermedad o del síntoma a partir de el otro, ¿no? A partir de cómo se comporta con el otro, cuál es la actitud con el otro. ¿Cuál es la relación mencionaba, ¿no? La relación entre el superyo y esta pulsión? Yo lo coloco desde la perversión en el sentido de que la figura de autoridad, ¿no? La figura paterna. Hace ratito el maestro Héctor señalaba el complejo de Edipo. Ahorita me parece que estamos en una era del complejo de Telémaco, ¿no? Con todos estos elementos del padre orbitando ahí el hogar y el hijo cuidando la casa, ¿no?
Todos estos elementos yo creo que se anudan para pensar en que estos padecimientos alimenticios tienen que ver con esperar a que haya un rescate también por parte del otro, ¿no? Esta anulación de la autoridad, de la ley, porque estas personas generalmente están dadas a, no puedes ir a devolver lo que has comido a la taza de la casa de tu abuelita, ¿no? Hay un mandato, hay un orden social que estas personas no es que lo aniquilen, pero sí lo ponen entre juego, ¿no? A ver qué pasa si hago esto, ¿no? Hay cierto nivel, no todas las anoréxicas son iguales, no todos los bulímicos son iguales. Hay elementos que a mí me orientan a pensar de que la relación está en la parte punitiva del mandato del otro, de la inmediatez de la televisión, de las redes sociales, y el mandato también o la súplica que tiene esta persona para que el otro le ayude, ¿no? O sea, es una... Por eso menciono que yo lo veo más como una perversión, porque es un rechazo, pero también es un pedido de auxilio, ¿no? Es evidente que, no sé, se está tapando la cañería porque hay alguien que está devolviendo la comida, ¿no? En la casa, ¿no? O sea, deja pruebas, ¿no? De que algo está pasando en la familia, algo está pasando consigo mismo, y es como pedir auxilio, ¿no? Pedir ayuda, ¿no? Entonces... Muchas gracias, maestro. Maestro Héctor. Sí, tratando de responder un poco a tu pregunta, ¿no? Sobre el super yo y la pulsión. Recordemos que en la esquematización del aparato psíquico del super yo se desprende algo que se llama el ideal del yo. Y el ideal del yo es esa imagen idealizada que nosotros queremos dar, ¿no? A los padres, a la sociedad. Entonces a veces en las pacientes con anorexia o con bulimia, este ideal es demasiado, ahora sí que la vara es muy alta, ¿no? Entonces tienen ideales y estándares de belleza que ya podrían equivaler o equipararse a un delirio, ¿no? El ser talla 0 o doble 0 cuando mis huesos son amplios o anchos, ¿no? No cabe ya en el estándar. Entonces ellas hacen una serie de cosas, desde tomar laxantes, no ingerir nada para verse como ellas creen, ¿no? Se ven al espejo y hay una imagen distorsionada de ellas mismas, porque ese ideal es ahora sí que, como bien apunta el maestro Enrique, es como la mirada del otro, ¿no? El cómo fueron vistas, el cómo fueron evaluadas, o mejor dicho, devaluadas en algún momento por la figura de los padres, ¿no? Entonces ahí se concreta eso punitivo y persecutoria, esa función, lejos de regular, lejos de tranquilizar, diría Melanie Klein, las ansiedades persecutorias, al contrario, las activan más. Entonces ellas piensan que deben no comer, no beber o vomitar para que se vean aceptables, para que se vean hermosas, para que sean queridas. Y bueno, ahí no solo contribuye los cuidadores primarios, que podrían ser los padres, sino en general la sociedad, ¿no? Vivimos en una sociedad que estar delgado, estar delgada, es sinónimo de estatus social, ¿no? Entonces también tenemos ahí ese introyecto que en una mente que puede llegar a distorsionar, que tiene la predisposición a desarrollar una cuestión alimenticia, pues te toma eso como un ideal del yo. Entonces ahí se vuelve punitivo y ahí la pulsión es destructiva, ¿no? Obviamente esto es inconsciente, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Hay dos cosas también que se han ido mencionando, y justo que desde el psicoanálisis no podemos decir todos los pacientes son iguales o todos los trastornos son iguales, ¿no? Más bien tenemos que escuchar a cada paciente para saber cómo surge, digamos, esta conexión entre pulsión, la parte del super yo, lo que se intenta satisfacer en ello, ¿no? El por qué no puede, aunque quiera la persona, salir de ello, y todo eso. O sea,
hay que ir a escuchar uno por uno. Por ello, aunque la pregunta ya parezca obvia, pero para culminar justamente con ello, se puede considerar entonces que los trastornos de conducta alimentaria son una manifestación de conflictos inconscientes. Bueno, a mí me parece que sí, pero también es algo que se va, vamos a decirlo así, que se va alimentando, ¿no? Eh, por ejemplo, yo tendría que lanzar una pregunta, ¿no? Cada uno de nosotros, las personas que nos están viendo, ¿cuál es la relación que tenemos con la comida hoy, ¿no? En mayo del 2024, ¿qué tipo de relación tenemos con los tiempos para comer en familia, ¿no? Con los tiempos para comer en horario de trabajo, con los tiempos de comer en otras esferas, otras áreas. Eh, sí es algo inconsciente, sí, pero también hay elementos que tienen que ver con ir desarrollando un patrón, una repetición, un comportamiento que a medida de lo posible pues se va haciendo más caótico, va haciendo más daño, ¿no? Y la relación con la comida en nuestros tiempos, bueno, bastaría decir, ¿no? México tiene las cifras más altas en obesidad infantil en el mundo, también tiene cifras muy altas en trastornos alimenticios, de la conducta alimentaria. Em, Todo es un componente, ¿no? Por una parte, sí hay elementos inconscientes, bien me parece que hemos hablado claros, pero también hay elementos ambientales, hay elementos económicos, hay elementos, esto de la comida rápida, ¿no? Estos elementos que tienen que ver con el convivio del momento de la familia para comer, estos elementos primarios con los bebés, con los primeros instantes, es pues la relación con el otro, ¿no? Gracias, maestro Enrique. ¿Maestro Sí, Héctor? definitivamente se relacionan con el inconsciente, pues es el legado freudiano, ¿no? El gran descubrimiento del siglo XIX es justamente el inconsciente. Entonces es esa parte que, digamos, nos construye desde que somos bebés. El primer acto de todo ser humano al nacer es el chupeteo, es esa necesidad de alimentarte. No es un acto consciente, ¿no? ¿Quién de nosotros se acuerda la primera vez que se pegó al pecho, ¿no? Difícilmente, pero está en nuestro registro temprano, está en nuestras primeras huellas némicas, ahí está ese registro inconsciente, y por algo la psicoterapia de corte psicoanalítico o el psicoanálisis lo que busca, y la premisa fundamental, es hacer consciente lo que está inconsciente, porque lo que está dominando en el caso de las pacientes anoréxicas o bulímicas es esa parte inconsciente, porque el superyo es inconsciente, está permeado de mucha inconsciencia. Entonces el superyo se vuelve punitivo, autodestructivo, ¿no? Y esa es la parte que queremos rescatar de las pacientes que llegan con estos padecimientos, ¿no? Casi queremos rescatarlas de la muerte, porque es lo que sigue. Si no se trabaja, si no se trata a una paciente con un padecimiento, con un trastorno alimenticio, lo que sigue para él o para ella es la muerte. Entonces necesitamos mucho del deseo de la paciente por querer mejorar, ¿no? El compromiso de vida es una parte importante, que es lo que vamos a trabajar justamente en el setting terapéutico, ¿no? Y para eso necesitamos hacer consciente eso que la está destruyendo y eso que ella o él ni siquiera se ha dado cuenta que está haciendo para sabotearse o para autodestruirse, como una manera de querer destruir el objeto interno, el objeto que fue internalizado. Pero el paciente no se da cuenta que en ese trayecto pues está destruyendo a ella misma, ¿no? Con el compromiso de muerte, porque, y recalco eso, es con lo que llega y con lo que yo me he encontrado en la praxis clínica, y lo que me ha sorprendido es ese compromiso con la muerte con el que llega el paciente, ¿no? Entonces no es para nada un trabajo sencillo, requiere como casi replicar las condiciones de crianza, requiere replicar ciertos apegos y ciertos vínculos con los pacientes, ¿no? Para poder
rescatar a un paciente con un trastorno de alimentación, ¿no? Entonces, ¿que es inconsciente? Por supuesto, tiene mucho de inconsciente el padecimiento, y eso es lo que justamente vamos a trabajar en el setting terapéutico. Muchísimas gracias, maestro Héctor. De hecho, se adelantó a una pregunta acerca del abordaje justamente de estos trastornos. ¿Podría también comentarnos cómo aborda usted, maestro? ¿Qué cree que sería, digamos, bueno a seguir justamente con este tipo de pacientes? Sí, yo siempre he dicho que hay que acompañarnos, ¿no? Que las disciplinas que están a nuestro alrededor, al alcance de la familia, al alcance de la persona que llega a nuestra consulta, dependiendo del deterioro también, ¿no? De la persona, si es una persona que ya lleva años con un deterioro en el cuerpo, en su masa muscular, en una desnutrición, por ejemplo, pues es importante acompañarse de algún especialista, como un nutriólogo, algún médico internista, un especialista en la materia, para poder rescatar la parte, ahora sí que física, ¿no? Orgánica, neurológica también. Y lo que oferta el psicoanálisis me parece que tiene que ver con esto que mencionaba Héctor, el deseo de salirse de esa línea que lo ha llevado allí, ¿no? El deseo de poder hacer adecuaciones a nivel estructural, inconscientemente, con análisis o psicoterapia, ¿no? El psicoanálisis oferta una posibilidad para salirse de esta autodestructividad. Sin embargo, no es para todos, ¿no? No es para todos los pacientes. Inclusive, pues hay algo que sabemos que son entrevistas preliminares. Podemos hacer estas entrevistas para determinar si es posible llevar un tratamiento o canalizar, ¿no? Muchísimas gracias, maestro. Maestro, antes, porque en ambos justamente se ha logrado escuchar un poco la dificultad que hay en esto, ¿no? Por el compromiso que tienen con respecto a la muerte del cuerpo y también de alguna u otra forma, digamos, a poder sacar algo del deseo de cambiar algo. Y justamente me gustaría preguntarle a ambos, ¿cómo se podría trabajar con esa resistencia? Que me parece que es algo muchas veces complicado, ¿no? Porque aunque ya hayan ciertas modificaciones, resulta nuevamente que tal vez ya con la comida esté más o menos bien. Sin embargo, los pensamientos de tienes que estar mejor, tienes que hacer mejor las cosas, ya viste por tal cosa no eres tan bueno como creí. Todo ese tipo de pensamientos, a pesar de que ya hayan algunas modificaciones, se siguen suscitando, ¿no? A tal punto donde incluso pueden abandonar justamente la terapia. Entonces, ¿cómo podríamos en algún momento, digamos, trabajar con esa resistencia con los pacientes? Sí, claro, eso es lo complejo justamente del trabajo terapéutico. La constancia es muy importante, el ver a los pacientes 2 veces por semana. Este tipo de pacientes son pacientes graves, son patologías graves. Y no solo trabajar con el paciente, si es adolescente tenemos que trabajar con los padres, en un trabajo de parentalidad, justo como se trabajaba en los años 80, 70 con el paciente esquizofrénico, que metíamos también a la familia al tratamiento. Me parece que con las pacientes que padecen anorexia definitivamente se tiene que hacer un trabajo familiar, ¿no? Se tiene que trabajar con la familia, con el deseo de sus padres, que a veces los hijos representan los deseos de los padres y a veces los deseos son filicidas, ¿no? El filicida es el deseo de muerte, consciente o inconsciente. Entonces eso se tiene que abordar en algún momento con los papás, además de darle un espacio a la paciente con anorexia, con bulimia, un espacio donde podamos vincularnos desde la vinculación. Me parece que esa es la palabra clave, porque una vez vinculándose, como diría Freud, ya hay neurosis de transferencia, hay adherencia al tratamiento y es más difícil que se vaya, sobre todo si encuentran en nosotros figuras
continentes, ¿no? Figuras que sostengan, como diría Winnicott, como diría Bion, que contengan las angustias, es más fácil que el paciente haga un esfuerzo por llegar, haga un compromiso con el terapeuta, con el analista, ¿no? Entonces eso es vital, vincularnos con los pacientes. La frecuencia, la periodicidad, habla de esa constancia objetal que posiblemente no tuvieron en el temprano desarrollo, no tuvieron esa constancia. Entonces nosotros no podemos repetirles la misma historia, tenemos que estar ahí presentes para ellas o para ellos, ¿no? Que podamos tolerar también la agresión que en algún momento va a haber, que es una agresión muy primitiva, es una agresión oral. En algún momento van a haber amenazas de dejar el tratamiento, y es muy importante repetirle a la paciente o al paciente que puede externalizar aun cuando esté enojado, ¿no? Aun cuando se enoje con nosotros, puede llegar y decirlo. Es mejor llegar y hablar a que se vaya y siga con su compromiso de enfermedad, ¿no? Entonces, sí es un trabajo complejo, es un trabajo, una labor titánica, ¿no? El trabajar con el paciente, el trabajar con los papás y aparte derivar con otros especialistas, como bien apuntaba Enrique. Entonces sí, alguna vez hablando con mi analista decía, pues ustedes que están jóvenes, atiendan pacientes con anorexia, ¿no? Ahorita que tienen la energía, que se necesita mucha energía por parte del clínico para trabajar este tipo de casos, ¿no? Muchísimas gracias, Sí. maestro Héctor. Maestro Enrique, ¿gusta comentar algo? Sí, la técnica, ¿no? Por ejemplo, se habla de la técnica en psicoanálisis, ¿no? Esto que menciona muy bien Héctor. Em, Caso por caso, y la técnica debe estar situada en el relato, ¿no? Lo que tenga que decir el paciente, lo que tenga que pronunciarse, aquello que puede también agredirnos, ¿no? Aquello que venga de la persona, coloquialmente, ¿no? Decimos, nos quiere comer, ¿no? Nos quiere devorar. Todos estos elementos, y mencionaban acerca de la resistencia, me parece que estos elementos de transferencia es lo que justamente puede anudar el fin de la cura, ¿no? Y el fin de un análisis, ¿no? Mm, La transferencia basada en despojarse, inclusive despojarse de la técnica, estar a la escucha y sobre todo ser calmos con respecto a esta devoración que a veces el paciente o la paciente nos puede demostrar, ¿no? Estos elementos, como ya sabemos, de supervisión de casos, del Ateneo clínico, poder tener ahí como no estar solos, no siempre supervisar los casos es muy importante en psicoanálisis y en la clínica en general. Y, y me parece que aquí la función de la familia es importante, ¿no? Sobre todo en casos de adolescentes o de niños, hay que involucrar muy bien a la familia, anclar este deseo primario con los cuidados maternos, sostenimiento, este holding, todos estos elementos me parece, niños y adolescentes, ¿no? En adultos cambia la perspectiva, cambia la orientación, con lo que ya había mencionado. Claro, maestros, muchas gracias. Me parece una parte muy importante que acaban de mencionar ambos acerca de cómo también trabajar con la familia, ¿no? Porque muchas veces pareciera ser que solamente se trata de la persona, ¿no? O sea, como es algo inconsciente, entonces nada más vamos a trabajar con la persona y ya está, ¿no? Hay momentos donde sí, pero hay momentos donde no, donde en realidad la familia y la dinámica familiar hace que de alguna manera se sostengan esos síntomas o el padecimiento, ¿no? de la persona, del sujeto. Y que también ahí nosotros tenemos que ver cómo es la dinámica familiar para ver si se trabaja o no con la familia también, lo cual me parece bastante importante porque muchas veces necesitamos de ese apoyo de la familia para que también al momento de cambiar la dinámica familiar cambie también algo de, digamos, de lo que sería el padecimiento, ¿no?
Bueno, maestros, agradezco mucho las respuestas que nos han podido dar a las preguntas, que sin duda alguna creo que podríamos abordar mucho más todavía, o dejar más claro cosas, porque hay cosas que a veces se dice y no se entienden muy bien. Sin embargo, pues bueno, me gustaría dar paso a las preguntas también del público y que pudiéramos responderlas. Muchísimas gracias, maestra, muy amable. Bien, estas preguntas, comentarios, justamente nos los hacen llegar por redes y les leo la primera. Jair Castillo, ¿cómo puede el psicoanálisis adaptarse y responder a la intersección de los trastornos alimenticios con los nuevos medios de comunicación digital y las presiones culturales contemporáneas, desafiando así a los paradigmas establecidos y abriendo camino a enfoques innovadores en la comprensión y tratamiento de estos? Quien guste responder, adelante, maestros. Bueno, Yair, ¿verdad? Yair Castillo, muchas gracias, Yair. Es una pregunta bastante interesante, bastante compleja. Ahí está como el gran otro ahí, ¿no? Del tema de la hiperconectividad, de las redes sociales y cómo el psicoanálisis puede abrirse a estas nuevas, vamos a decirlo así, plataformas para llegar a chicos, ¿no? A jóvenes, adultos. Y voy a contar así muy rápido una anécdota. El año pasado me tocó dar una conferencia y un chico se levantó la mano. La conferencia que di era de 40 minutos y levantó la mano y me lo dijo tal cual. Un chico bastante interesante en su postura me dijo: oiga, ¿y por qué esto no lo hizo en TikTok y nos lo hubieran circulado a todos y hubiera sido más fácil, ¿no? Y hubiera yo captado más, me dice. Entonces, sí, hay elementos que el psicoanálisis debe tener muy presente la contemporaneidad, ¿no? Las familias de hace 50, 40 años ya no son las familias de ahora. Hay neofamilias, hay estructuras que van evolucionando y que yo creo que la apuesta del psicoanálisis es acercarse a estos instrumentos que a veces la escuela, la universidad nos pueden proporcionar, ¿no? Yo creo que una estrategia es poder llegar a estas plataformas, pero desde la academia, ¿no? Desde la universidad, desde las escuelas, porque si no se correría un riesgo, ¿no? Ya de por sí estar en redes sociales puede ser un riesgo. Hablar tipo de temas sería bastante riesgoso, ¿no? Pero involucrar a las universidades, así como lo está haciendo justamente, lo estamos teniendo ahorita, ¿no? Y Expro, con estos elementos virtuales, puede ser una buena cadena de información. Muchísimas gracias. Acaba de mencionar algo y que muchas veces pasamos por alto, y es que el psicoanálisis muchas veces se da por hecho como que es pura teoría, ¿no? Y requiere de mucha rigurosidad para poder hablar de un tema en realidad. O sea, yo sé que hoy en día, por ejemplo, tal vez un TikTok resuma temas importantes en 1 minuto, pero para el psicoanálisis no es tan sencillo, porque en principio hay una dificultad de que tenemos que explicar cosas que pasan en cada paciente. O sea, no hay cierta universalidad al momento de hablar un tema, ¿no? A diferencia tal vez de ciertas posturas. Y otro, que para hablar de eso sí se requiere cierta rigurosidad también, tal vez que en 1 minuto, 2 minutos no nos alcance mucho, ¿no? Maestro, ¿quiere comentar algo? Yo vería un poco esto de las redes sociales como una extensión del aparato psíquico, sobre todo en los chavos. Me parece que el estar en TikTok, en Instagram, lo que buscan justamente es ese ideal del yo, ¿no? Suben su mejor foto, le ponen filtros, no quieren verse gordos, ¿no? Se quitan papadas, se quitan unos años. Se ven perfectos, ¿no? Muestran sus vidas perfectas. Entonces, yo diría que esto de las redes es una extensión justamente del aparato psíquico, donde justamente se busca la perfección. Y eso puede ser
un punto en contra cuando la realidad es totalmente distinta, ¿no? ¿Cuántos chicos no se conocen por las redes y ya cuando se conocen en persona, o desilusión, ¿no? Entonces, me parece que el principio de realidad es muy importante para estos chavos que están en el mundo del internet, ¿no? En el mundo de las redes sociales, y ahí se necesita el acompañamiento del adulto, la orientación del adulto, la presencia del otro, ¿no? Del otro que estructure, del otro que oriente. Y me parece que eso es lo que le hace falta mucho a esta generación, ¿no? Siento que está muy abandonada en las redes sociales. Gracias, maestro. Además, también comentar, considero que el psicoanálisis, bueno, ha intentado también inmiscuirse en estas nuevas generaciones y justamente tomar también, digamos, todos los aparatos digitales para poder dar ese espacio, ¿no? Porque al final de cuentas se trata de escuchar el discurso y a partir del discurso hacer modificaciones. Y de alguna u otra manera, claro que se puede hacer por teléfono, claro que se puede hacer por videollamada, o sea, es el análisis del discurso y no necesariamente de la persona como tal física. Aunque claro, teóricamente hay cosas que poder mencionar, sin embargo el discurso puede estar. Y sobre todo que abre la oportunidad también de conectar con personas que tal vez no tengan ese acceso tan sencillo de llegar a un consultorio, ¿no? Ya hablando tal vez de personas que no radiquen en la ciudad, que radiquen en otros estados y que quieran y tengan la necesidad de ese espacio. Bien, siguiente pregunta. Joe Carroll pregunta, ¿por qué las emociones afectan los trastornos alimenticios? ¿Gustan comentar algo, maestros? Bueno, está demostrado, ¿no? Que por ahí nuestro segundo cerebro es el sistema digestivo, ¿no? Dirán por ahí las neurociencias. Em, Todo lo que está a nuestro alrededor en conexión con nosotros mismos, ¿no? Los afectos, las emociones, todo este carácter pulsional, pues está allí en la comida, ¿no? Como lo mencionaba en un inicio, la comida se convierte en este objeto primario de resolución, pero también de conflicto, ¿no? De resolución al hambre, pero también de conflicto al momento de que el bebé quiere más pecho, quiere más leche y la madre no puede porque tiene que hacer 1000 cosas en el día, por ejemplo. Todos estos elementos ahí se inauguran, ¿no? Hasta a veces vemos en los ultrasonidos 4K ya al bebé con el pulgar en la boca, ¿no? Desde ahí se inauguran elementos inconscientes que van a dar paso a la vida anímica, ¿no? Muchas gracias, maestro. Sí, así es. Héctor. Pues básicamente las emociones es lo que nos hacen humanos, ¿no? Entonces el dolor emocional, cuando no es tramitado, ¿no? Deviene en síntomas. Entonces, por supuesto que no es igual para todos, porque muchos podemos pasar ciertas dolencias en nuestro desarrollo y no necesariamente llegamos a un padecimiento alimenticio, ¿no? Podemos desarrollar otras situaciones, pero sí hay personas con ciertas sensibilidades emocionales que pueden decantar en un padecimiento como la anorexia, como la bulimia, ¿no? Va a depender mucho, repito, es un factor multicausal lo que genera un padecimiento alimenticio. Entonces sí hay una predisposición también a padecer ciertas enfermedades, ¿no? Entonces, por supuesto que las emociones son subjetivas porque cada uno las siente de manera distinta, ¿no? Y no son tramitadas igual en todos, ¿no? Entonces, ¿por qué las emociones decantan en trastornos alimenticios? Porque quizás para esa persona eso fue muy importante, esa falla de alguna manera no permitió la adecuada estructuración en su psiquismo y de su aparato psicológico. Muchísimas gracias, maestro. La siguiente pregunta también lo hace Joe Carroll. ¿Por qué nuestra sociedad mexicana se alimenta con comida chatarra?
a veces se nos va la aplicación de Uber y a veces decimos, ¿qué voy a comer ahora, no? Todos estos elementos en la mexicanidad, me parece que el tema de la transculturación, el tema de cómo las subculturas o las grandes culturas han sido adoptadas aquí en México, aquí en Chiapas, em, todos estos elementos que tienen que ver no solamente con la ideología o la idiosincrasia que se le tiene a la comida, sino también con que es más fácil con 2 clics pedir comida rápida y en 30 minutos me viene la comida, que poder inclusive pensar en formar una hortaliza, ¿no? En poder sostener el hambre de otras formas, ¿no? Estos elementos de poder esperar, de poder detenerse un momento a pensar qué voy a comer, eh, yo creo que en la mexicanidad, en la cotidianidad, pues ya está asentado, ¿no? ¿Por qué es más fácil conseguir comida chatarra que comida de calidad? Bueno, tendríamos que abordar muchos matices, muchas formas, eh, pero a mí me parece que es parte de lo que hemos estado hablando, ¿no? De estos instrumentos que nos da el otro para sostener hay un goce, ¿no? Ujú. Muchas gracias, maestro. Sí, Maestro claro, Héctor. yo lo diría de la siguiente manera, porque somos niños glotones, dragones, y lo que está más inmediato es la chatarra, ¿no? La chatarra como representación de esa inmediatez, como ese bebé que está llora y llora y llora y quiere el pecho, inmediato, ¿no? No por nada salimos primer lugar a nivel mundial en consumo de coca, ¿no? ¿No? Algo, esa leche dulce, aunque es oscura, ¿no? Pero es la representación de esa leche que nos nutre, ¿no? Y sorprendentemente llega a todas las comunidades de Chiapas y lo que representa para el imaginario colectivo, ¿no? El consumo de este alimento al final chatarra, ¿no? Que no nutre. Entonces al final podemos ver de fondo como esa falta de nutrición. Pero esa falta de nutrición, como diría un doctor, el doctor Luis Feder, es esas hambres básicas y hambres periféricas que tiene el niño, ¿no? Que son otras hambres las que suplen el alimento, ¿no? Los que se atracan, los que comen chatarra, así en atracones, lo que están supliendo son esas hambres básicas que no encontró en las figuras parentales, ¿no? Esas hambres afectivas. Muchísimas gracias, maestro Héctor. La siguiente pregunta es de Jair Castillo. ¿En qué medida el psicoanálisis del siglo XXI puede desafiar las narrativas convencionales sobre los trastornos alimenticios al abordar no solo los aspectos psicológicos individuales, sino también las influencias sistémicas de la cultura, la tecnología y las dinámicas sociales, promoviendo así una comprensión más holística y eficaz de estos complejos trastornos? El psicoanálisis ha tenido varios retos, varias formas en las que los problemas sociales se los ponen, ¿no? El psicoanálisis en el siglo XXI tendría que, a mí me parece, adecuar, inclusive remodelar algunos aspectos que necesitamos hoy en día, ¿no? Las patologías han cambiado, las formas de padecer han cambiado. A mí me gusta mucho este libro y creo que viene muy ad hoc. Y bueno, aquí va un comercial, se llama El hombre sin inconsciente, de Massimo Recalcati, que aborda las nuevas anorexias, ¿no? Las nuevas patologías en este siglo y cómo poder sostenerlas. Yo creo que gran parte de la respuesta tiene que ver con el trabajo clínico uno a uno en su trinchera, poder compartirlo en espacios como este que estamos teniendo y sobre todo tener muy presente de que cada paciente es distinto, de que cada cultura es muy distinta y de que la suma de esfuerzos pueden dar frutos, ¿no? Sobre todo en el momento de poder compartir
cuáles han sido los avances, ¿no? Pero sí, sin lugar a dudas, yo creo que debe de reinventarse el psicoanálisis en las próximas décadas. Sí, Maestro. sí, coincido con lo que dice Enrique. El psicoanálisis sigue teniendo vigencia, me parece. Mientras exista el ser humano, pues va a estar formado de inconsciente y va a seguir desarrollando ciertos síntomas. Entonces me parece que así como hace más de 100 años, hay una vigencia actual en el psicoanálisis. Muchas de las ideas, incluso freudianas y posfreudianas, se retoman hoy en día en la clínica. Y por supuesto que tenemos psicopatologías más graves, como en estos casos de anorexia y bulimia. Me parece que sigue siendo un punto de vista bastante profundo. Llega a las profundidades del self, llega a las profundidades del inconsciente. Por supuesto que toma su tiempo, ¿no? Y actualmente, hoy en día, estamos en una sociedad que vive muy aprisa, una sociedad hipermoderna que a veces pues no quiere pasar tanto tiempo, ¿no?, en un diván o en un vis a vis en la consulta. Todo lo quieren rápido. Entonces, no es para todos, pero quienes se quedan definitivamente ven los beneficios, ¿no?, a mediano o largo plazo de tratarse con este enfoque y de tratar psicopatologías graves. Recordemos que hace más de 100 años Freud no veía pacientes psicóticos, por ejemplo. Hoy en día hay ciertas transformaciones, como bien apunta Enrique, a la técnica sobre todo, y ya hoy en día podemos ver pacientes borderlines, pacientes psicóticos y uno que otro perverso, ¿no?, que nos puede llegar. Muchas gracias, maestros. Siguiente pregunta. ¿De qué manera, disculpen, la pregunta lo hace Joe Carroll, ¿de qué manera nos puede ayudar el psicoanálisis para tener una buena alimentación? Bueno, el psicoanálisis nos ayuda a mentirnos menos, ¿no? El psicoanálisis nos ayuda en la vida en general, ¿no? Estos pequeños cambios, estas pequeñas adecuaciones que vamos haciendo tras un tratamiento con este corte, con esta orientación. Yo me quedaría con esta parte de que la relación que se tiene con el analista, con el terapeuta en el consultorio, es como una forma de ensayar aquella relación que voy a tener con mis amigos, mis amigas, mis hijos. Son formularse con el objeto, con el libro, con el teléfono. No solamente nos ayuda a comer mejor, a alimentarnos mejor, sino también a engañarnos menos, diría yo. Todos estos elementos que tienen que ver con que la postura del psicoanálisis es la de dar libertad a aquello que está en el deseo, pero de una forma, vamos a decirlo, menos dañina, más sana, ¿no? Entonces, en eso ayuda. Gracias, maestro. Adelante, Sí, maestro. definitivamente le ayuda al paciente a alimentarse mejor cuando hace consciente justamente, ¿no?, la importancia del autocuidado. Cuando puede, a mí me encanta un concepto kliniano que se llama reparación. Cuando el paciente puede reparar en su aparato psíquico esas figuras parentales, ¿no?, que de alguna manera pues no fueron perfectas, quizás generaron algún daño en la infancia, pero el paciente tiene la capacidad de poder reparar esos procesos, ¿no?, y entonces entender la importancia de cuidarse a sí mismo. Claro, me parece importante porque entonces estamos diciendo que esto de alimentarse mejor o bien tiene que ver con el efecto de una terapia psicoanalítica, ¿no? Y me parece importante recalcarlo porque en realidad el psicoanálisis no tiene una postura de la buena manera, ¿no? O sea, antes de un análisis no podemos decirle al paciente, te tienes que alimentar de esta forma porque no hay la buena manera. Más bien tendríamos que encontrar en principio qué le afecta de ello, ¿no? Es decir, lo que le causa malestar de eso, y ya a partir de ello, como efecto de análisis, ahora sí que encuentre su manera de alimentarse, que seguramente sea mejor con la que llegó, ¿no? Pero no podemos decir antes esa buena manera, porque aquí hay algo curioso. Cuando uno dice la buena manera de alimentarse,
el efecto que muchas veces causa es todo lo contrario, ¿no? Que las personas busquen esa no buena manera de alimentarse. Y es curioso, pero justo me parece bastante sensato eso, ¿no? Como efecto del psicoanálisis, claro que podemos ver que hay un cambio en la alimentación, pero no porque le digamos esto es lo bueno para alimentarse, sino que ellos mismos, de lo que van diciendo, se van dando cuenta de lo que le hacen daño y a partir de ello mentirse menos y generar cambios. Última pregunta. Esta pregunta lo hace Edilia Guadalupe Rosales Parra y pregunta, ¿qué es lo que genera este trastorno? ¿Gusta comentar algo, maestro Enrique? Bueno, si se refiere bueno, a los 3 trastornos que aquí nos compete, básicamente lo que origina es los primeros momentos de alimentación afectiva, es decir, los momentos de alimentación que el padre o la madre da al niño o a la niña, estos elementos que tienen que ver con el castigo, la vergüenza, el pudor en estas etapas primarias, y en la pubertad, en la adolescencia, todo lo que tiene que ver, me parece, con elementos del cuerpo, la corporalidad, el gran otro o el super yo, ¿no? La parte punitiva ahí castigando todo el tiempo para tener el cuerpo perfecto, para tener el cuerpo deseable, ¿no? Y la comunicación, a mi parecer, perversa, ¿no? Entendiendo como perversión, quiero ser muy claro aquí, ¿no? No como perversión como la podemos interpretar de que, bueno, es totalmente malo o totalmente fuera de un lugar sano en la familia, sino que entendiendo la perversión como esta dislocación de el deseo de la madre, el deseo del padre, por obtener algo del hijo, ¿no? Por obtener algo de la hija, ¿no? Eso yo creo que respondería. Muchísimas gracias, maestro Enrique. Maestro Héctor. Sí, mi respuesta es que son fallas muy tempranas, fallas muy primarias, muy primitivas, porque son las primeras que ocurren en el desarrollo de una niña, de un niño, ¿no? Humberto Nájera, por ejemplo, las llama interferencias. ¿Qué es una interferencia? Es todo aquello que obstruye el adecuado proceso de desarrollo, ¿no? Una depresión materna definitivamente va a obstruir, un padre violento definitivamente va a obstruir, padres alcohólicos, drogadictos, obstruyen el proceso de desarrollo de los niños, padres demasiado punitivos, demasiado persecutorios, demasiado rígidos, definitivamente obstruyen el sano proceso de desarrollo del niño. Entonces estas fallas son en los primeros añitos de vida y que se configuran con la alimentación, ¿no? Hay un punto de configuración con el alimento, ya sea porque se le critique la manera de comer, ya sea porque se le sobrealimente, ¿no? O porque no se lo alimente. Entonces son fallas muy primeras que tienen que ver con la función materna y paterna que el niño introyecta, ¿no? Me parece que ahí está la base de los trastornos de la alimentación que tienen que ver con la oralidad. No por nada Freud hace más de 100 años habló de la etapa oral y la importancia de la boca al momento de del desarrollo psicosexual, ¿no? Por ahí va el asunto. Muchísimas gracias, maestro Héctor. Bien, pues uno de nuestros objetivos también, digamos, en este espacio es dejar recomendaciones sobre el tema abordado, ya que muchos de los que nos ven pueden ser personas que apenas se están acercando o que les interesa el tema o es la primera vez que los escuchan. Entonces me gustaría invitarlos a si nos pueden dejar algunas recomendaciones con respecto a este tema, el que ustedes quieran. Bueno, yo quisiera dirigirme a los padres, a las madres de familia, a docentes, a todas aquellas personas que estén al cuidado de un menor, de un niño, de un adolescente, que en cuanto puedan detectar estas conductas, ¿no? Estos comportamientos, estas actitudes, poder acercarse de manera no intrusiva, ¿no? Porque una cosa
es siempre nos preguntan, ¿no? ¿Y cómo platico este tema con mi hijo, ¿no? Descubrí esto en su teléfono y cómo lo abordo, ¿no? ¿Cómo me acerco? Lo primero que tendría que decir es que no se sienta el chico o la chica vigilada, ¿no? Que papá sea intrusivo o mamá sea intrusiva, sino que el tema surja de una forma esporádica, espontánea, que pueda entrar en confianza el niño o la niña, ¿no? Eso hablando en niños, en adolescentes, ¿no? Yo sugeriría, bueno, aquí mismo en IEXPRO hay una clínica, poder acercarse también a la clínica de aquí de IEXPRO, sobre todo poder tomar la decisión, que vaya que es difícil, ¿no? De poder consultar a un experto, a un especialista, a un terapeuta, a un analista, bueno, que nos sentimos mal, ¿no? O que algo está pasando en nuestra alimentación, en la forma de relacionarse con la comida, que me puede llevar a problemas graves, ¿no? Muchísimas gracias, maestro Enrique. Maestro Héctor. Sí, definitivamente la recomendación es, como bien dice el maestro Enrique, asistir a profesionales de la salud mental. Es un padecimiento mental, la anorexia y la bulimia. Los padres tienen que tomar en consideración eso. No es un trastorno voluntario, no obedece a la voluntad del sujeto, no obedece a la voluntad del adolescente. Muchos padres a veces son muy paranoicos y dicen, es que es la manera en que él trata de controlarnos, ¿no? O de está haciendo algo contra nosotros. Entonces no tiene que ver con eso, no tiene que ver con un trastorno, con un problema de salud mental, con un problema que tiene que ser atendido de manera interdisciplinaria. Y esos padres también tienen que tomar en consideración que algo de responsabilidad tienen ellos en el padecimiento, porque los hijos o los adolescentes no enferman solos, por ósmosis no llega la enfermedad, ¿no? Sino que ha sido inoculada en el transcurso del proceso de desarrollo, y entonces una manera de amar a los hijos pues es también cuidarlos de la propia agresión, ¿no? Entonces es importante que se busque la ayuda de profesionales de la salud mental. Esa sería la recomendación. Si personas que están pasando por una situación de anorexia, de bulimia o algún trastorno alimenticio, pues la mejor manera es asistir a psicoterapia, sacar cita con el psiquiatra, con el nutriólogo, vaya a asistir a un profesional. Muchísimas gracias, maestro Héctor. Bueno, estoy seguro que estas recomendaciones seguramente le ayuden no solamente a la familia, sino a cualquiera que pueda tener algún contacto con cualquier persona que tenga algún trastorno de la conducta alimentaria y que sepa más o menos qué poder hacer en ese momento. Y bueno, ya digamos, para terminar, agradezco la participación de ambos maestros y me gustaría pedirles que dirigieran unas palabras para poder despedir nuestra emisión, lo que consideren poder decir también. Pues a mí me engalana poder estar aquí compartiendo con colegas, con Héctor, con maestro Naya, estos espacios de reflexión, de diálogo. Ha sido una gran labor la que ha hecho Universidad IEXPRO en todos estos años, en toda esta semana de poder abrir espacios en conferencias, talleres, cursos. Y bueno, padecimientos que necesitan voltearse a ver ya, ¿no? Porque lamentablemente el número en la población es muy alta con estos padecimientos y con otros tantos. Y pues bueno, lo importante aquí es poder hacer un llamado a que vayan a consulta, que puedan asomarse a este modelo psicoterapéutico, a esta orientación psicoanalítica, para gestar, ¿no? Ahí un cambio, ¿no? Muchas gracias, maestro Enrique. Maestro Héctor. Sí, claro. Primeramente agradecer a la Universidad IEXPRO por esta invitación. Igualmente agradecerle a mis colegas de trabajo el estar aquí en esta mesa y compartir estas reflexiones. Me parece que es algo muy importante,
sobre todo en estos tiempos, y hacerlo pues de manera digital también contribuye mucho, ¿no? A como se dice, a que la chaviza nos escuche en un podcast y no se le sea tan tedioso, ¿no? Como en una clase. Entonces, pues eso nada más, ¿no? Me resta agradecerles a todos por la invitación, al staff, que hacen un buen trabajo de coordinación, al equipo técnico que está ahí atrás de las cámaras, con los detalles, ¿no? Muchas gracias a todos por su tiempo, y bueno, agradecerle también a quienes se toman el tiempo de escucharnos, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro. Bueno, en agradecimiento por su invaluable participación, queremos hacer entrega de este diploma como reconocimiento a su destacada labor. Gracias a ambos por compartir los conocimientos que tienen con nosotros, y bueno, espero también les sea de mucha ayuda a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo el día de hoy, y pues bueno, agradecerle justamente el tiempo, también la preparación, porque sin duda alguna también es de prepararse, y paso a leer, por favor, el diploma. La Universidad IEXPRO otorga el presente diploma al maestro Enrique Norberto Velázquez Pérez y al maestro Héctor López Trujillo por su valiosa participación como ponente en el podcast con el tema Los trastornos de la conducta alimentaria desde una perspectiva psicoanalítica, dentro del marco del primer Congreso Internacional de Psicología, Retos y Oportunidades en la Práctica Clínica, realizado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el día 25 de mayo del 2024. Muchísimas gracias, maestros, muy amables. Muchas gracias. Gracias. Para la foto. Les agradecemos a nuestros invitados por aceptar la invitación a este programa. Ha llegado el momento de despedirnos, y en nombre de la comunidad IEXPRO queremos darles las gracias al público por habernos acompañado el día de hoy. Recordando que si quieren saber más información sobre los temas que hemos abordado anteriormente, podrán encontrar los videos en nuestras distintas redes. Bueno, como todo lo que tiene un principio, tiene un final, el día de hoy termina nuestro primer Congreso Internacional de Psicología, Retos y Oportunidades en la Práctica Clínica. Y es por ello que daremos clausura. Muchísimas gracias, Javier, por moderar tan excelente tema. Es un honor y un privilegio haber llegado a la clausura de nuestro Congreso de Psicología sobre los retos y oportunidades en la práctica clínica. Durante estos días hemos explorado las profundidades y las alturas de nuestra disciplina, compartiendo conocimientos, experiencias y perspectivas que enriquecen nuestra labor como profesionales pues en psicología. En última instancia, este congreso no solo ha sido un espacio para el intercambio de conocimientos, sino también un recordatorio de la importancia de nuestra labor. Como psicólogos tenemos el privilegio y la responsabilidad de acompañar a las personas en su recorrido hacia la salud mental y su bienestar emocional. Gracias a todos los ponentes, moderadores y participantes por su contribución a este evento excepcional. Asimismo, me gustaría compartirles que el día de hoy se encuentra con nosotros el director general de nuestra universidad, el doctor Miguel Nandayapa Ramos. Buenas tardes.
y la Coordinadora General de Dirección Académica, la maestra Verónica Galdames. Hola, muy buenas tardes, gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues me gustaría saber cuál ha sido su perspectiva de este primer Congreso Internacional de Psicología. Ahora sí que desde su perspectiva, ¿cómo vieron los eventos que tuvimos a lo largo de esta semana? Pues en lo personal me gustó que hubo temas diversos y escuelas o posiciones diferentes en ese sentido, ¿no? Hubo ponentes de distintas formaciones, a pesar de ser todos psicólogos. Entonces eso le da mucha riqueza al análisis. Y como siempre decimos, sabemos que hubo buen público, que hubo buen rating, pero sobre todo con el hecho de que haya hecho la diferencia para una sola persona, una sola familia, que le haya permitido pues entender mejor su problemática. Con eso nos damos por satisfechos, pero pues también felices de que hubo bastantes personas que nos acompañaron. Gracias. Gracias, maestro. ¿Usted qué opina? Pues la verdad es que conocer diferentes opiniones desde diferentes perspectivas, considero que es algo que enriquece muchísimo a todos los psicólogos y el personal en general que estuvo siguiendo esta transmisión. Y creo que eso es lo más importante, conocer que desde diferentes enfoques psicológicos se pueden abordar los temas y siendo que se puede obtener diferentes soluciones de acuerdo a las problemáticas. Gracias. Gracias, maestra. Muchas gracias, maestros. Así también quisiera preguntarles cuál consideran que fue el impacto de este congreso para la comunidad estudiantil. Bueno, pues hay estudiantes que están en licenciatura también, que probablemente les despierte el interés de especializarse en alguna escuela, en alguna vertiente de la psicología. Entonces muchas veces quizá, por ejemplo, hoy que tuvimos la participación desde un punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Quizá les despertó ese tema, esa especialización. Entonces yo creo que mucho de la intención es que se aperturen nuevas ideas, intereses, y lo que se dijo hace rato, ¿no? La profesionalización. Lo importante acá es que el alumnado comprenda que se tiene uno que constantemente capacitar y ser más profesional en su labor, que es fundamental. O sea, no cualquier persona puede ejecutar bien o practicar bien pues la salud mental o la asistencia a la salud mental, como se quiere decir. Se requiere un perfil de una persona, pues no solo con mucha preparación académica, sino sobre todo también con un desarrollo personal, ¿no? Y esto va a llegar de la mano de la preparación y sobre todo de compartir conocimientos. Entonces creo que para los alumnos, los que están en licenciatura, se les despertó tal vez la intención de especializarse. Y para los demás colegas ya más experimentados, bueno, pues también se están actualizando en temas, incluso en algunos casos el público conoce a nuestros catedráticos y quizás también es una oportunidad pues de trabajo para ellos. Entonces creo que el beneficio es importante. Maestra Verónica. Sí, de igual manera comparto con el doctor lo que comenta, porque a veces cuando están en formación académica posiblemente no se conoce de manera amplia todo lo que puede involucrar, abarcar la psicología y sobre todo, vuelvo a repetir, las diferentes perspectivas, diferentes corrientes que tienen una gran riqueza al momento de atender a algún paciente. Gracias. Muchísimas gracias por sus palabras, maestro, doctor. Muchas gracias. También nos gustaría comentar que estamos celebrando también en estos eventos la opinión técnica académica favorable de la maestría en Psicología Clínica y de la Salud. ¿Qué le gustaría compartirnos, doctor? Bueno, primero aclarar, siempre la hemos tenido, ¿no? En realidad, ahora que hubo ciertas modificaciones pues a nivel federal y estatal, en donde pues la federación está absorbiendo la vigilancia de la formación del personal de salud en diferentes carreras, sea enfermería, medicina o en este caso psicología clínica. Estamos celebrando porque pues estamos renovados, actualizados. Sí fue un cambio importante en
en el sentido de cómo se tramita esta opinión técnica, pero al final pues nos llena de orgullo que simplemente estamos reafirmando el éxito que tiene este posgrado, ahora ya a nivel federal, como lo indica la ley. En ese sentido, pues estamos contentos. Eso quiere decir que nuestro posgrado va a seguir como hace muchos años, con vigencia, con validez, y pues sobre todo con este reconocimiento ya que los profesores, que siempre estoy agradecido yo con ellos, pues le han dado, ¿no? Ya finalmente, una de las cosas que yo siempre digo que nos da mucho gusto es que las cosas adquieren vida propia. En este caso, el plan de estudios tiene vida propia, independientemente de lo que la junta directiva o su servidor, pues ya emanan ideas, ¿no? No solo de los profesores, sino del personal, en este caso también de la clínica que estamos generando para atención al público en general. Pero bueno, es un éxito. En ese sentido, a los próximos que se van a inscribir, pues ya pueden estar tranquilos de que en este cambio que se dio del estatal al federal, pues estamos en tiempo y forma, cumpliendo y listos para recibir una próxima generación. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Y sobre todo que estas palabras son muy acertadas. Sin duda, yo creo que estos eventos pues también han sido muy provechosos para cada uno de nosotros. Doctor, ¿nos podría apoyar para clausurar este primer Congreso Internacional de Psicología? Vaya, pues quisiéramos que continuara, ¿no? Más días, pero bueno, todo lo que inicia tiene un final. Así que siendo pues las 2 de la tarde en punto, pues declaramos clausurado este congreso, esperando que pronto se establezca la fecha del próximo. Y felicitar a todos los organizadores, ha sido un éxito, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, un fuerte aplauso, por favor. Excelente, doctor. Gracias, maestra, les agradecemos mucho. Pues con esto estaríamos finalizando 6 días de eventos. Ha llegado el momento de despedirnos y en nombre de la comunidad IEXPRO queremos darle las gracias al público por habernos acompañado, recordando que si quieren saber más información sobre los temas que hemos abordado anteriormente, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en TikTok. Y asimismo esperamos que nos puedan acompañar en nuestros siguientes eventos. Recuerden que este lunes 27 de mayo a las 5 de la tarde estaremos inaugurando Emoción y Razón, Jornada por el Desarrollo de la Inteligencia Emocional, en donde a lo largo de programas de Más Salud Mental veremos la importancia de la inteligencia emocional en diferentes áreas de la vida, por lo que el primer tema lleva por nombre Equilibrio Emocional, descubriendo la inteligencia emocional para una salud mental plena. Así que los esperamos. Sin más, deseo que pasen una feliz tarde. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta luego.